Bueno, en mi actual rol de gerente de operaciones de Big Cheese, parte de mi trabajo es construir equipos y procesos de ingeniería que dan sustento al desarrollo. Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia de nutrir o la importancia de fomentar una cultura de DevOps. Y vamos con el primer ejemplo, que es justamente haciendo un deploy a producción, ¿no? Entonces aquí traje un ejemplo de estos que están en internet, un poco graciosos, que es lo que mi madre piensa que hacemos cuando hago un deploy a producción y qué es lo que realmente terminamos haciendo. Ahí está Sebastián, que es nuestro CTO, haciendo un deploy a producción, caminando. Obviamente fue una situación particular, no siempre se hacen así, pero lo puede hacer así. ¿Por qué lo puede hacer así? Porque hoy hacer un deploy a producción es tan solo presionar un botón. Pero bueno, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos? O sea, ¿qué hay detrás de eso para que realmente un deploy a producción se pueda lograr presionando un botón? ¿Y por qué me debería importar la cultura DevOps? ¿Okay? Mucha gente cuando empezamos a hablar de DevOps justamente lo que piensa es en herramientas top notch, en CI, CD, pipelines, automatización de pruebas, ¿bien? Y eso es una parte de DevOps, pero es una parte chica. La parte más grande es la cultura. Entonces, vamos a ver en esta gráfica, ¿sí? Que justamente es como un iceberg, en donde la parte de arriba es la parte más visible, ¿sí? La parte en la que nos sentimos orgullosos, o sea, hacemos el deploy automatizado, tenemos integración continua, hacemos push a producción varias veces por semana, pero abajo de esa punta de iceberg hay un montón de cosas por abajo que no son tan visibles y no se ven. A la izquierda está toda la parte más técnica, capaz que es infraestructura como código, la monitorización y logging, el system thinking, pruebas automatizadas y pruebas manuales. Y a la derecha vemos que hay más lo que hace parte de la cultura, ¿sí? Comunicación, equipos autónomos, empatía, que ahora después lo vamos a ver en unos minutos, y sobre todo ese mindset de mejora continua. Entonces, ¿por qué esto del DevOps para nosotros está siendo inevitable? O sea, nosotros no podemos decir, bueno, ok, no quiero meterme en el mundo de DevOps, quiero seguir trabajando como lo hago tradicionalmente. Entonces, voy a mostrar un poquito por qué nosotros pensamos que esto es inevitable, ¿sí? Yo creo que desde hace una década, quizás, nos hemos hecho muy buenos en construir software y lo hacemos cada vez más rápido, ¿bien? Inclusive, herramientas como GeneXus nos ayudan mucho en esto, nos ayudan a poder tener un MVP en tan solo unos días y levantar una infraestructura con servicios cloud en tan solo unos minutos. Lo podemos hacer. Entonces, al construir rápido, lo que viene como consecuencia es que mostramos ese producto al cliente y obviamente está súper feliz porque lo construimos muy rápido y eso lo que hace es elevar las expectativas, ¿sí? Ahora el cliente quiere que sigamos construyendo de esa misma manera. Entonces, lo que se hace es que se sube la vara de la demanda, también tenemos mayor demanda, ¿sí? Y al tener mayor demanda, volvemos a tener que construir cada vez más rápido. Entonces estamos en un ciclo que es hacer cambios sobre más cambios y sobre más cambios, y que si nosotros no tenemos las herramientas y la cultura apropiada para poder sobrevivir, seguramente fracasemos. Ahora, históricamente, ¿por qué nos ha costado tanto esto de amigarnos con los cambios? Y si rascamos un poco, vemos que este es el motivo de la guerra, o sea, de casus belli. O sea, tenemos dos equipos separados, que es el equipo de desarrollo, que es responsable de construir productos y servicios. ¿Bien? Y le decimos, su misión es construir cosas. Y por otro lado tenemos el equipo de operaciones o infraestructura, que es responsable de mantener los productos existentes y los servicios. Y les decimos, miren, su misión es mantener la estabilidad. Y nosotros sabemos que el primer enemigo de la estabilidad son los cambios. Entonces estos dos equipos ya están partiendo de objetivos diametralmente opuestos, ¿sí? Así no se puede trabajar. Entonces, ¿cómo cortamos esto? ¿Bien? ¿Cómo podemos comenzar? El primer punto sería cambiar la perspectiva, ¿sí? Y pasar a tener un único equipo, que va a ser el equipo de DevOps, ¿tá? Y a ellos les vamos a decir que bueno, van a ser los responsables de construir y mantener nuevos productos y servicios, ¿sí? Y su misión va a ser mantener sistemas robustos y resilientes. Pero es un equipo, ¿okay?
Hay empresas en el que ya están, estos equipos están hasta trabajando en lugares separados, en edificios separados. Entonces es muy difícil que ellos logren, así como están, trabajar más juntos. Por eso se abre tanto del break the wall, de tirar esa pared abajo y hacer que los equipos realmente trabajen juntos. ¿Qué vamos a tener también como consecuencia cuando estas personas empiezan a trabajar de manera más colaborativa? Bueno, vamos a entrar como en un proceso de aprendizaje constante. Si vemos más a la izquierda, serían todos los términos, o ven que es bastante variado, que manejan más o maneja mejor el equipo de desarrollo, y a la derecha todos los términos que maneja mejor el equipo de operaciones. Pero nosotros justamente queremos romper con el te paso la posta, mi responsabilidad llegó hasta acá, ahora te toca a vos. Queremos romper con eso. Entonces, para romper con eso, lo que vamos a necesitar es que las personas de ambos equipos aprendan más de lo que hace el otro. Entonces, ahí pinté en violeta cuál es esa línea divisoria que queremos que sea más difusa ahora. Nosotros queremos que personas del equipo de desarrollo conozcan más de integración continua y pipelines. Y quiero que si el cliente nos reporta de que hay una pantalla que funciona lento, yo me pueda sentar con alguien del equipo de operaciones a ver el APM, por ejemplo, New Relic, a ver, bueno, qué es lo que está haciendo que esta pantalla funcione lento. ¿Es la query? ¿Es la pantalla? Necesitamos que ambos conozcan de scripting, de versionado, que manejen bien justamente las dependencias. Ambos deberían tener o conocer de hacer queries a la base de datos. Hay otro concepto muy importante que es el cloud services, o sea, ya los proveedores de cloud no son un servidor para poner los sistemas que estamos subiendo, son mucho más que eso, nos dan un sinfín de servicios y muchos de esos servicios deberían ser usados de primera mano por el equipo de desarrollo. Entonces necesitamos que el equipo de desarrollo también conozca de servicios cloud. Entonces, bueno, esa línea divisoria hace de que sepamos más de lo que hace el otro, ¿sí? Y eso nos permite trabajar de forma mucho más colaborativa. Pero bueno, todo esto que vimos ahí, esa nube de palabras, ¿sí? Acá traje una frase de Martin Fowler, que es un agilista, uno de los fundadores de Scrum, que dice que aún con las mejores herramientas, DevOps es otra palabra vacía de contenido si no tenemos la cultura correcta. Y bueno, vamos a ver ahora qué es esto de la cultura. ¿Cómo empiezo en términos de cultura? Bueno, lo primero que ya vimos es que no tenemos que tener silos, o sea, silos son esos equipos que trabajaban de forma separada e independiente. Eso no lo podemos mantener más. Luego tenemos que fomentar ese sentido de la responsabilidad compartida, ¿sí? Ambos, las personas de los equipos son igualmente responsables de mantener ese producto y hacer que se puedan construir nuevas cosas. Necesitamos también fomentar la colaboración, ¿sí? La empatía. Si de repente hay algo que el equipo de desarrollo necesita poner en producción y el equipo de infraestructura dice, no, yo no quisiera poner esto en producción, me parece riesgoso, en vez de decir, no lo podemos subir en producción porque Sebastián no quiere, bueno, yo me tengo que sentar con Sebastián y entender por qué Sebastián piensa que es riesgoso poner eso en producción. Tratar de ver a ver si desde el equipo de desarrollo le podemos colaborar en algo para bajar ese riesgo. Es tener empatía, trabajar juntos. Y el último punto es el system thinking, o sea, siempre pensar en el sistema. Nosotros se hacen sistemas a veces utilizando microservicios y tenemos que tener como la visión global 360 de todo lo que sucede. No es que yo voy a arreglar una partecita en la que yo soy encargada y no me importa si estoy afectando a otra cosa. Es un sistema, los sistemas son complejos, bien, cada vez más, y necesitamos tener ese sentido, esa forma de pensar en el sistema como un todo. Entonces, como les decía al principio de la presentación, ¿sí? Que todo el tooling era algo de DevOps, era una parte de DevOps, ¿sí? Pero no era la parte más importante o la más difícil de lograr. Porque hablando del tooling, nosotros le podríamos dar una capacitación al equipo de desarrollo para que aprenda ciertas cosas de infraestructura y así para el otro lado también, pero no puedo escribir un documento diciendo cómo el equipo tiene que trabajar de forma más colaborativa, ni puedo setear una métrica para ver si el equipo está teniendo empatía o no. ¿Bien? Entonces, esto depende mucho más de las personas, ¿sí? Y por eso es que entendemos que el desafío sobre esto es mucho más cultural que técnico.
Nosotros ya tenemos todas las herramientas, una de ellas es GeneXus, que nos permiten construir de forma rápida, ¿sí? Y el desafío pasa mucho más por el lado humano y cultural. Entonces, si aún no han podido, no han logrado tener tiempo en agenda para hablar de estos temas, la invitación es para que lo pongan arriba de la mesa con sus equipos y empiecen a hablar de estos temas que seguro les va a traer muchos beneficios. Gracias.